Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Soy un tonto por cortar toda la ayuda financiera a mi esposa después de que gastara más de $1,176 en comida a domicilio en un mes. Tengo 41 años. Mi esposa tiene 39 años. Mi esposa no trabaja debido a una discapacidad menor. No es que no pueda trabajar, pero se queja de molestias y agotamiento todo el tiempo. La discusión sobre su trabajo básicamente terminó hace 5 años, y ya me rendí con la idea de que ella alguna vez vuelva a tener un empleo. Dado que ni siquiera califica para recibir algún tipo de ayuda por discapacidad y no genera ingresos, actualmente vivimos únicamente de mi salario. No me molesta mantenerla económicamente, pero sus hábitos de gasto se han vuelto cada vez más imprudentes. Comenzó pidiendo comida para llevar 2 veces por semana, luego eso aumentó a 3 veces por semana y ahora está pidiendo todos los días. Y esto a pesar de que nuestro refrigerador siempre está repleto. Yo me encargo de hacer las compras y me aseguro de que la despensa esté llena, incluso con cosas que solo necesita meter al microondas. El mes pasado se le fue de las manos a ella. Llegó a gastar $1,176 solo en aplicaciones de comida a domicilio. No podemos permitirnos esto. Hubo varios días en los que pidió comida 3 veces. Quizá reaccioné de manera exagerada, pero el viernes saqué dinero de nuestros ahorros, pagué por completo la tarjeta de crédito y luego la cancelé. Después, retiré todo el dinero de nuestra cuenta conjunta y lo transferí a mi cuenta personal. Al parecer, mi esposa se enteró cuando intentó pedir comida para llevar. Llamó a la empresa, quienes le explicaron que la tarjeta de crédito había sido cancelada. Me mandó un mensaje de texto preguntando qué había pasado, y le respondí que la había cortado. Pues bien, cuando llegué a casa esa noche, mi esposa estaba tirada en el suelo, dramatizando que tenía bajo nivel de azúcar en la sangre. Le dije que podía comer cualquiera de los alimentos que tenemos en el refrigerador o la despensa. También noté que sacó la basura. Probablemente por primera vez, me sorprende que incluso supiera dónde está el contenedor. Solo puedo asumir que estaba deshaciéndose de la evidencia de lo que comió, ya que fingía no haber comido, pero honestamente no me importa lo suficiente como para revisar la basura para confirmarlo. Estuvo furiosa conmigo todo el fin de semana. Comentarios. U/Anónimo 1. No eres el imbécil. $1,176 en comida para llevar. Eso es la mitad de un mes de salario para mí. Esto debe parar, y la manipulación con lo del azúcar en la sangre es exagerada, y el hecho de que sacó la basura después de años de no hacerlo demuestra que sabe exactamente lo que está haciendo. Comentarista 2. No eres el idiota. Wow, tu esposa gastó casi lo que es mi presupuesto para comida, combustible, entretenimiento, ropa, etc., solo en comida para llevar. Ella necesita conseguir un trabajo, al menos a medio tiempo. ¿Por qué sigues casado? Actualización 1, 9 días después. Hace 9 días, hice una publicación sobre cómo mi esposa desempleada había gastado $1,176 en aplicaciones de comida a domicilio en solo un mes. Esto está ridículamente fuera de lo que podemos permitirnos gastar en comida para llevar, y como no parecía dispuesta a detenerse, cancelé nuestra tarjeta de crédito y moví el dinero de nuestra cuenta conjunta a la mía. Durante los siguientes días, mi esposa seguía diciendo que la estaba abusando financieramente. Hizo varios berrinches, amenazó con divorciarse, tiró un montón de la comida que teníamos en el refrigerador para intentar forzarme a dejarla pedir comida para llevar. E incluso trató de adivinar la contraseña de mi cuenta bancaria varias veces. Lo siento, mi contraseña no es Taco Bell 123. Eso último fue como me enteré de que si intentas adivinar la contraseña de la cuenta bancaria de alguien muchas veces, el banco le envía un correo electrónico automatizado. Pero el viernes pasado, las quejas y amenazas se detuvieron. Parecía que había vuelto a la normalidad. Pensé que se había rendido. Hasta hoy, que era el día de la basura. Cuando saqué la última bolsa antes de llevar el contenedor a la acera, descubrí media docena de bolsas de comida rápida y otros recipientes de comida para llevar en ella. Mi esposa no se suponía que tuviera acceso al dinero. No tenía idea de cómo estaba pagando la comida. La confronté al respecto, y primero lo negó todo. Tuve que llevar toda su basura de comida rápida para que confesara, había pedido un préstamo. Ahora, pensé que había pedido dinero prestado a un amigo o familiar. Pero no,
había sacado uno de esos préstamos abusivos de día de pago. Antes de que lo preguntes, no tengo idea de cómo le aprobaron el loco préstamo. Dentro de la siguiente hora, congelé mi crédito. Luego la llevé al lugar del préstamo y pagué el préstamo en efectivo. Ahora tendré que sacar más dinero de mis ahorros para pagar el alquiler. Supongo que, en cierto sentido, cortarla de las finanzas fue exitoso. Ya no pidió comida para llevar. Solo iba a los restaurantes para recoger su comida, por el bajo precio de 20 pesos por cada 100 pesos que pedía prestado, o un total de 60 pesos en cargos. Además, le dije que nos divorciaríamos. Así que sí, mi matrimonio ha terminado. Ni siquiera sé cómo son las leyes de pensión alimenticia en mi estado, pero supongo que ella felizmente vivirá en una caja de cartón bajo un puente si Uber Eats le lleva comida allí. Comentarios. U/Anónimo 1. Creo que el divorcio es la mejor opción aquí. Ella necesita ayuda profesional, pero eso ya no es tu problema. Me alegra que hayas tomado medidas para protegerte financieramente. Lamentablemente, hay algo fundamentalmente mal con ella y pronto se autodestruirá, comenzando con el divorcio. OP comentario. Cuando pagué el préstamo de día de pago, decidí que sería lo último que haría por ella. Fue mucho más de lo que merecía. Mi hermana ha sido adicta a los narcóticos durante más de 20 años. No he hablado con ella en una década, pero este era el tipo de basura que ella hacía. Recuerdo cómo ella y su novio perdedor robaban cosas de mi habitación para empeñarlas y comprar sus jodidas sustancias, y honestamente no me sorprendería que mi esposa, en este punto, empezara a vender mis cosas para poder comprar más chipotle. Lo siento. Estoy tan triste. Mientras yo trabajaba todos los días, mi esposa se sentaba pidiendo comida para llevar y viviendo como una reina, y cuando el tren de la salsa, casi literalmente, se detuvo, decidió poner en peligro nuestro futuro financiero. Pero lo que realmente me enoja es que después de sacar ese préstamo de día de pago, en lugar de usarlo para pedir comida para llevar en línea, fue a los restaurantes en coche. Era casi como si quisiera estirarlo para que durara lo más posible, lo cual no era un problema cuando era dinero que yo había ganado. Ella sabía que el préstamo probablemente era su último recurso, así que, en su propia y retorcida forma, trató de ejercer responsabilidad financiera. En la última publicación, la gente me criticó por no comunicarme. Habíamos discutido sobre esto docenas de veces. Cada vez que llegaba la factura de la tarjeta de crédito, le decía que necesitaba parar, que estábamos perdiendo todo por su hábito. Se lo dije una y otra vez, pero no le importaba. Honestamente, no me importa. Si está deprimida, no me importa. Nunca ha mostrado el más mínimo remordimiento. Eventualmente, incluso mi hermana con su cerebro afectado por las sustancias se disculpó por robarme. Mi esposa ni siquiera pudo hacer eso. Y la gente me culpaba como si eso la absolviera de toda culpa. Si eso me convierte en un idiota, está bien. No voy a arruinar el resto de mi vida por una perezosa. U/Anónimo 2. Siento leer esta actualización, OP. Dado que ya arriesgó su crédito por algo tan tonto como un préstamo de día de pago, parece que esto podría tratarse de algo más que la comida para llevar, y podría indicar un problema emocional más profundo. Espero que lo aborde antes de que su vida se desmorone, y que tú encuentres algo de paz después de la separación. OP comentario. Honestamente, ya ni siquiera me importa. De hecho, estoy un poco feliz por el préstamo de día de pago. Verás, leí cada comentario en la última publicación. Todos. E intenté entender sus sentimientos. La gente seguía diciéndome que tenía problemas de salud mental o que necesitaba terapia. Hice mi mejor esfuerzo para entender, y en realidad estaba considerando darle 300 pesos al mes en una tarjeta de crédito prepago para sus gastos. ¿Podíamos permitirnos 300 pesos por mes para sus pedidos de comida? No, realmente no. Pero habría sido algo para que ella esperara con ansias. Ahora todo lo que puedo pensar es que, con sus problemas, se le permitió ser tan egoísta como quisiera. ¿Pero cuándo iba a ser mi turno de tener algo para mí? Mis botas de trabajo tienen un agujero gigante que he cubierto con cinta adhesiva 2 veces, y esos 1,176 pesos habrían comprado las mejores botas de trabajo que existen. Así que tuve gente señalándome con el dedo en la última publicación. Eres un imbécil por cómo la tratas por su discapacidad.
Que se joda ella, y que se joda la gente que dijo que esto de alguna manera era todo mi culpa. Pero estoy seguro de que las mismas personas aparecerán con alguna fantasía delirante sobre que ella tendrá un increíble glow up después de la ruptura o algo así. Me acabo de enterar que mi esposa está embarazada y el bebé tal vez no sea mío. Me siento abrumado y no sé por dónde empezar, pero necesito escribir esto porque siento que me estoy rompiendo por dentro. Tengo 33 años, y mi esposa, de 28, y yo hemos estado juntos durante 11 años. Desde que empezamos a salir, siempre quisimos tener una familia, y ahora tenemos 2 hijos, de 6 y 4 años. Siempre pensé que teníamos una vida feliz. Pero todo se desmoronó hace un par de días. Cuando mi esposa llegó a casa, su rostro reflejaba una preocupación que nunca había visto antes. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando, y su postura era tensa. Al principio, creí que solo había tenido un mal día en el trabajo. Ella trabaja largas horas en una oficina y siempre llega cansada, así que no era raro que se mostrara agotada. Pero cuando se sentó frente a mí, supe que algo extraño estaba pasando. Me dijo que estaba embarazada. Al principio, me sentí aliviado, pensé que íbamos a tener otro hijo y que nuestra familia se iba a hacer más grande. Pero luego, sus siguientes palabras fueron como un balde de agua fría: no sé si el bebé es tuyo. Era como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Empezó a contarme que había tenido relaciones con otro tipo. Al principio, no podía procesarlo. Ese tipo era alguien que ella me presentó en una cena de su trabajo, y lo peor de todo es que sabe que estamos casados. Sentí que me invadían unos sentimientos oscuros mientras intentaba comprender cómo habíamos llegado a este punto. Lo que más me dolió fueron las excusas. Me sentía sola, dijo. ¿En serio? ¿Qué se supone que debía sentir yo? Solo tuvimos relaciones una vez el año pasado, y eso fue porque ella siempre me rechazaba cuando intentaba acercarme a ella. Pensé que estábamos atravesando un momento difícil, pero nunca imaginé que esto nos llevaría a lo que está pasando ahora. Cada palabra de ella era como un puñetazo en la cara. Me decía que estaba tan atrapada en su vida diaria que había tomado malas decisiones. Eso es lo que la llevó a traicionar a su esposo y a arruinar nuestra familia. La discusión se convirtió en un tira y afloja. Le pedí que hiciéramos una prueba de ADN para saber de una vez por todas. Su respuesta fue evasiva, como si tuviera miedo de lo que podría descubrir. Eso me destrozó. Me preguntó cuántas veces he tenido que lidiar con sus mentiras en lugar de la verdad. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas en la cama. A menudo me preguntaba si podía quedarme con ella y tratar de reconstruir lo que se rompió, pero la idea de ese bebé me llena de desconfianza. ¿Podría alguna vez mirar a este niño sin recordar cómo me engaño? ¿Qué tipo de padre sería yo al aceptar un bebé que podría no ser mío? Me aterra la idea de dejarla, pero también me aterra la idea de quedarme. Si me quedo, soy un tonto que acepta. Si me voy, ¿qué pasará con mis hijos? Ellos no tienen la culpa de lo que su madre hizo. La idea de perder a mis hijos me rompe el corazón. Mientras reflexionaba, sentí una ola de desesperación que me invadía. No sé si hay una forma de volver a confiar en ella. Los días pasan, y cada vez que me miro en el espejo, veo a un hombre roto. Me pregunto si alguna vez podré volver a sentir esa chispa de amor que solía tener por ella. En este momento, todo parece una tormenta oscura. Si alguien ha pasado por algo así, agradecería cualquier consejo. Estoy atrapado, buscando respuestas que no sé si podré encontrar. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.